Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Cambio de Agujas, ¿cómo estáis? Hoy con nosotros tenemos a Mariana. Mariana, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenida. Muchas gracias, Cristina. ¿Puedes presentarte un poquito, Mariana? Sí. Bueno, yo soy Mariana Caminos, tengo 47 años. Mis padres eran argentinos, yo me he criado en Ibiza y bueno, la razón de eso es que somos exiliados políticos, ¿no? Mi madre era diputada y bueno, pues con el golpe de Estado la situación se puso complicada para ella y decidieron irse a Ibiza. En principio por 2 años, pero luego al final pues ya nos quedamos. Cuéntame un poquito cómo fue tu infancia. Bueno, pues una infancia feliz en principio, en Ibiza pues eso, mucha naturaleza y con mis hermanos. En principio bien, no, nada destacable, digamos, yo no era consciente de mi situación así familiar y eso, o sea que bien, bien. ¿Te educaron en la fe? No, eso sí que faltó. A ver, mi abuela era cristiana, entonces sí nos bautizaron, ¿eh? Nos bautizaron por ella, cosa que me sorprende, ¿no? Todavía, porque mi padre, o sea, la nota discordante era mi padre, ¿no? O sea, él era muy anticlerical y bueno, nos opuso bastante al cristianismo, la verdad. Pero bueno, sí que nos bautizaron. Y bueno, ¿recibiste, entiendo, los demás sacramentos? No, ni catequesis, o sea, nosotros íbamos a ética en el colegio, no, ningún contacto, nada, o sea, las únicas referencias al cristianismo eran negativas. Cuando llegaste, por ejemplo, a la edad de hacer la primera comunión, ¿te planteaste hacerla? Bueno, sí, porque claro, mis compañeros la iban a recibir, entonces se lo pregunté a mi madre, sí. Pero bueno, ella me respondió con una pregunta, diciendo, o sea, como diciendo, no, porque no la quieres hacer, ¿no? Y recuerdo aquel momento con cierta tristeza, porque claro, no le iba a discutir a mi madre. Entonces dije que claro, que no la quería recibir, pero me dolió. Lo cierto es que me dolió decir que no. ¿Por qué te dolió? Pues me imagino que porque de alguna forma era consciente de que le estaba diciendo que no a Dios. Pero claro, no le conocía tampoco, entonces, bueno, pues yo digo ahora que era a mi Dios desconocido, ¿no? Yo le dije que no a mi Dios desconocido. Llegamos a la adolescencia y ¿cómo va avanzando tu vida? Bueno, pues aquello pasó al olvido, claro, era muy pequeña. Y yo pues sigo viviendo mi historia sin Dios, para mí era algo natural, no vivir sin fe, era algo natural. Pero en la adolescencia yo ya me empiezo a descubrir como una persona triste, o sea, inusualmente triste. Por supuesto no lo relacionaba con la fe, ¿no? Pero sí me daba cuenta que había algo que no estaba bien en mi vida. Era muy consciente de eso. Y bueno, pues en la adolescencia pues todos tendemos a perdernos, ¿no? Pues en Ibiza es mucho más fácil, ¿no?, que pase eso. Pero eso era una consecuencia, yo sabía que era una consecuencia de una tristeza que no podía encajar en ningún sitio. De hecho, llegué a pensar que podía ser un problema que se podía solucionar con medicina, es decir, a través de la psicología o de la psiquiatría, pero de alguna forma sabía que ahí no estaba en esos tratamientos no estaban las respuestas que yo necesitaba. De alguna forma sabía que mi problema era espiritual, pero no sabía cómo abordar eso. Entonces, ¿qué haces? ¿Qué decisiones vas tomando? Entonces, bueno, sucede algo en mi familia que cambia mi vida completamente, que es que mis padres se separan. Sobre todo porque es una sorpresa absoluta para mí, porque jamás en mi casa hubieron gritos, ni discusiones, nada. O sea, mis padres se llevaban estupendamente. Eso fue
muy fuerte para mí porque no me lo esperaba. O sea, no hubo un previo aviso, no hubo una preparación, una sospecha, nada, ¿no? Y eso, en el fondo, a mí me aporta algo positivo, aparte del sufrimiento, ¿no? Pero sí que me aporta algo positivo, que es que yo empiezo a sentir como una especie de libertad espiritual, ¿no? Porque claro, no estaba mi padre ahí como poniéndome esos límites, y empiezo a consultar. En Ibiza hay muchísima oferta religiosa, hinduismo, budismo, en fin, hay de todo. Entonces empiezo a preguntar, empiezo a buscar la verdad, ¿no? Yo digo que empiezo a buscar la verdad, o sea, una necesidad muy fuerte, cada vez más fuerte, de encontrar la verdad. Pero no la encuentro, ¿no? O sea, donde la busco no la encuentro. Entro en varios centros, leo bastantes libros y no sé por qué identifico con claridad que todo, o sea, que a todo lo que me acerco no es verdad. O sea, yo no conozco la verdad, pero identifico bien lo que no es verdad. Entonces sigo estando como en una situación de status quo, no puedo avanzar. A ver, ¿y qué haces? ¿No encuentras personas, por ejemplo, que te puedan ayudar? Bueno, las personas que encuentro en esos centros de espiritualidad, yo pienso que están peor que yo, ¿no? Entonces decido alejarme, nunca llego a entrar, ¿no?, a practicar nada. Entonces no, yo me alejo de aquello, y digamos, lo que hace que las cosas cambien en mi vida en ese momento es que yo conozco a un chico que se va a convertir en mi pareja los siguientes 14 años de mi vida, y que es importante en este camino que yo hago, porque él, yo digo, cree en Jesucristo. Ahí es donde aparece por primera vez en mi vida esa figura. Pero ¿por qué digo que cree? Porque él lo ha metido dentro de todo lo que conocemos como la nueva era, ¿no? Entonces, claro, yo también lo meto ahí, ¿no? O sea, entiendo que pertenece a ese mundo, pero claro, yo ya había resuelto que eso no era real, no era verdad. No que no fuera real, ojo, porque sí que suceden cosas ahí, ¿no? Pero que no son cosas de Dios, ¿no?, vamos a decir. Entonces, yo lo encajo ahí también, todo esto sin saber, o sea, lo encajo ahí también, entonces abandono esa posibilidad de descubrir al Dios cristiano. Entonces, ¿te vas metiendo tú también en la nueva era? No, que va al contrario, o sea, yo rechazo desde el primer momento todo lo que hace él. De hecho, es un motivo de discusión fuerte entre nosotros. Yo lo rechazo completamente porque sé que no es bueno, pero con el tiempo empiezo a darme cuenta que Jesucristo no encaja en todo ese sistema de ideas que él tenía, ¿no? Empiezo a darme cuenta, no recuerdo ahora bien por qué, pero sí, recuerdo esa idea, que empiezo a darme cuenta de que Jesucristo no tiene sentido que esté ahí. Entonces empiezo con la distancia de mi padre y toda la vivencia de la nueva era que tiene él, empiezo mi nuevo camino sin ninguno de los dos, dirigiéndome hacia Jesucristo. Digo, aquí puede ser que esté la verdad. Y lo que sucede en ese momento, cuando yo estoy en esa búsqueda, es que se lo comento a mi padre por teléfono, ¿no? Teníamos una relación así muy telefónica, vamos. Y es curioso porque se lo comenté y al poco tiempo vino a verme con un escrito diciéndome que Dios, o sea, que se titulaba ¿Por qué Dios no existe? Claro, yo me quedé muy impactada, digo, uy, qué interés, ¿no?, en que yo no haga este camino, ¿no? Me molestó mucho porque, bueno, yo tengo libertad de conciencia, ¿no? O sea,
aunque fuera mi padre, él no podía pedirme, digamos, pedirme eso. Entonces, bueno, ahí hubo un poco de discusión, pero bueno, no lo llegó a leer, no le dejé. Y yo continué mi historia con este chico. La verdad que era una relación que, bueno, no estaba bien fundamentada, evidentemente, no estaba Dios en ella. Entonces, un día ya después de muchas discusiones y desencuentros, yo me daba cuenta de que no estaba viviendo bien mi vida. Me senté fuera de una iglesia y por primera vez recé. Por primera vez recé a ese Dios desconocido y le pedí que me hiciera saber si existía, ¿no? Y que si existía, que me ayudara a irme de allí, que me ayudara a acabar esa vida y bueno, pues esa fue la primera vez que recé. Vale, tienes ese encuentro con Dios y digamos que empieza a entrar la luz en tu vida. ¿Qué cambia? ¿Qué cambia en tu vida? ¿Qué cambia en tu forma de ser? No sé, ¿qué cambios se producen? Sí, bueno, hubo una situación muy fuerte que viví en un lugar yo sola. Estaba, o sea, al poco tiempo de lo de la iglesia, yo estaba sola en una plaza y percibí una presencia muy fuerte, muy buena, muy fuerte y muy buena, y yo entendí bueno, que tenía algo que ver con ese Dios al que yo había pedido que me ayudara, ¿no? Sobre todo, desapareció mi soledad. Eso fue lo que más me llamó la atención. Fue una experiencia de unas horas, pero fue muy real. Y a partir de ahí ya sí se empezó a acelerar todo. O sea, a partir de ahí yo ya sí que pensé en que podía ser verdad, que Dios existiera. Y hubo una amiga que, antes de que esta amiga me invitara, yo decido terminar mi relación con este chico. ¿Qué pasa? Que eso suponía para mí mucha más soledad, ¿no? En el sentido de que yo, claro, o sea, yo le quería, pero veía que no podía, o sea, que la relación no podía avanzar. Entonces le dejo y ahí pues hay un momento de mucho sufrimiento y una amiga mía me invita a un cursillo de cristiandad, ¿no? Y yo acepto, pero bueno, acepto un poco así, no sé, un poco inconscientemente, no, en ningún momento sospeché que iba a pasar lo que pasó, ¿no? Pero sí, allí fui. ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa? Pues bueno, han pasado 17 años, ¿no? Y ya sé que no hay palabras para explicar bien lo que se pasa en una conversión, ¿no? Pero sí me gusta, por ejemplo, como lo dice el padre Castellani, dice que es como una reordenación interior al fin último, ¿no? Es como que de golpe te das cuenta de que estás en el error, de golpe descubres el nuevo camino y de golpe ves la verdadera meta, ¿no? Y todo esto dentro de el amor de Dios, que es una presencia, ¿no? Pues que te cambia completamente, para siempre ya. O sea, ya nunca puedes volver a ser el mismo, ¿no? Es un encuentro con Jesucristo que no hay nada que lo pueda superar. Mi vida cambió completamente y empecé mi camino. En tu proceso de conversión, ¿qué importancia han tenido los sacramentos? Claro, bueno, yo en la confesión, o sea, en mi primera confesión es donde recibo ese segundo en el que se concentra, digamos, todo lo que te he dicho antes, ¿no? O sea, descubrir que estás en el error,
ver el nuevo camino y la verdadera meta, ¿no? Todo eso fue en una confesión, fue en el mismo instante y fue, digamos, o sea, ahí tomé conciencia también de mi bautismo, ¿no? Porque todas las gracias, yo pienso, ¿no? A veces digo, todas las gracias concentradas desde mi bautismo, ahí es como que cayeron sobre mí al mismo tiempo, ¿no? Digamos, lo que un cristiano recibe a lo largo de toda su vida, yo lo recibí en ese segundo, ¿no? Por eso fue tan explosivo para mí, fue muy impactante. ¿Y la Eucaristía? La Eucaristía, bueno, de hecho, cuando me confesé, claro, yo pregunté a los sacerdotes porque tenía una necesidad imperiosa por primera vez en mi vida de comulgar. Pero claro, yo no tenía, o sea, digamos que yo conocía a Dios, pero no me sabía ni el Padre Nuestro. O sea, una cosa insólita, pero yo tenía certeza de conocer a Jesucristo. Entonces se lo pregunté, les dije, o sea, pensarlo, porque yo quiero recibir la primera comunión. Y bueno, me confesé un viernes y ese domingo recibí mi primera comunión con 29 años. Y a partir de ahí no he dejado de comulgar. O sea, yo entiendo que es quien me sostiene, ¿no? ¿Cómo ha sido el cambio en tu vida? Digamos, ¿de qué manera y si te costó? Claro, a ver, el camino, claro, o sea, al principio, digamos, las primeras semanas, ¿no? ¿Cómo decir? Espectacular, ¿no? O sea, es todo un rebosamiento de sentimientos y de amor, de lo totalmente otro, ¿no? Es maravilloso, la verdad. Pero bueno, un sentimiento siempre nacido de un conocimiento, ¿eh? No quiero, digamos, centrarme en lo que es solamente el sentimiento, porque, digamos, todo brotando de un conocimiento, ¿no? Muy consciente, muy racional, ¿no? También, de Dios, ¿no? Entonces, al principio es así. Luego, claro, el camino a la moral tiene su recorrido, ¿no? O sea, una persona que 29 años de su vida ha vivido de una forma determinada, o sea, enderezar ese árbol no se hace en 2 días, pero sí, o sea, con sufrimiento lloré amargamente por el dolor de los pecados, vamos. Y de hecho en algún momento pensé que el cristianismo me podía quedar muy grande. Sí que en algún momento pensé que, no sé, no sabía en quién confiar, o sea, perdí un poco el centro, ¿no? O sea, no es fácil empezar esa vida en serio, ¿no? Porque es verdad que hay conversos, digamos, que empiezan, pero luego, como no echan raíces, que es lo que verdaderamente duele muchas veces, luego se pierden, ¿no? Pero bueno, ahí me explicaron muy bien cómo era el procedimiento de la conversión, entonces yo estaba muy mentalizada para hacerlo bien, ¿no? De hecho, por eso me leí el catecismo, o sea, empiezo a formarme todo lo que puedo. Me confirmo también. Mariana, ¿te gustaría añadir algo más? Bueno, claro, cuando yo me confirmo e intento seguir estudiando por mi cuenta, me doy cuenta que no es suficiente, o sea, quiero más y más y más, ¿no? Y decido entrar en San Dámaso, en la Universidad de San Dámaso en Madrid, a estudiar ciencias religiosas, ¿no? Porque como que nada era suficiente, ¿no? Entonces empiezo ahí la carrera y bueno, voy dando pasos hasta que termino licenciándome, ¿no? Y termino siendo profesora de religión, ¿no? Mis alumnos, los pobres, tienen una profesora un poco extravagante, pero bueno, me aguantan estoicamente, ¿eh? Y bueno, y en este camino también conozco a mi marido, claro, entiendo
la relación de pareja y vivo una relación de pareja completamente distinta, ¿no? Con Dios en el centro, ¿sí? Con un compromiso y con una, digamos, con una profundidad que en 14 años no había ni alcanzado ni de lejos, ¿no? Sin embargo, con el que es mi marido, en 2 años nos casamos. Y bueno, pues hacemos nuestro camino juntos de fe. Entonces, bueno, pues ahí estamos caminando, ¿no? Con todas las dificultades, ¿no? Porque es verdad que vivir sin fe es muy difícil y vivir con fe, ¿no? O sea, vivir la vida cristiana es mucho más fácil que vivir sin él, pero también tiene sus dificultades. ¿Qué fue aquello que tú consideras que te sostuvo o que te dio más fuerza en todo este proceso, en todo este tiempo? Bueno, en primer lugar pondría la oración, que de hecho al principio me costó muchísimo creer que funcionaba, pero sí, Dios contesta, vaya, sí, responde y escucha. Entonces, primero la oración, luego la formación, o sea, en mi caso fue la formación. Y luego también mucha reflexión sobre las cosas que he vivido, porque a medida que van pasando los años me voy dando cuenta de cómo Dios ha estado siempre conmigo de alguna forma, una cosa muy curiosa, ¿no? Igual que, bueno, aunque de otra forma, pero sí María también. María, que es enemiga de todas las herejías, ¿no? Que muchas veces nos dispersamos en ideas que no son católicas, ¿no? Y María, bueno, pues está siempre ahí de alguna forma pendiente de sus hijos. Mariana, te voy a pedir que le des un mensaje a las personas que nos ven, que digas, no sé, unas últimas palabras para ellas. Un mensaje, bueno, que aunque para mí fue extraordinario lo que me pasó, porque me pasó a mí, en realidad esto pasa todos los días, es decir, que Jesucristo está vivo y sigue actuando todos los días y para todos, ¿no? Es decir, que a veces nos hacemos la mayor barrera para acercarse a Él son interiores, son internas. En realidad es fácil, ¿no? Pero bueno, hay que ponerse en disposición. Y bueno, yo diría que, pues eso, que el que quiera conocer a Jesús, que simplemente dé pasos, ¿no? Lo haga, o sea, intente pues acercarse a su párroco y decírselo, ¿no? Con total sinceridad. No conozco a Dios, no tengo fe, pero quiero tenerla. Muchísimas gracias, Mariana, por estar y por dar tu testimonio hoy aquí con nosotros. Gracias. Nada, a vosotros. Pendemos de un hilo. Estamos sujetos ahí en un fino hilo, el fino hilo del pecado. Y Dios sujeta en el otro extremo. ¿Cómo hacer este hilo, esta cuerda un poco más fuerte? ¿Cómo poder llegar a alcanzar al Señor? Pues mediante la confesión, mediante la Eucaristía, mediante la oración, mediante ese contacto con el Señor. Si queremos llegar al otro extremo de la cuerda, necesitamos contactar con Él. Así que, amigos, dejemos de pender de un hilo. Lancémonos al Señor. Gracias por estar hoy aquí con nosotros.